Hola, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Natalia Ciano, soy licenciada en psicología, profesora en psicología también. Hice una especialización en orientación educativa y ocupacional y realicé el doctorado en psicología también, todo dentro de lo que es la Universidad Nacional de La Plata. Y mi tesis estuvo referida a la orientación, como se conoce tradicionalmente, vocacional, destinada a personas mayores. En la clase de hoy vamos a abordar dos temáticas correspondientes al módulo 4 del capítulo 13, correspondiente al curso de cuidadores domiciliarios. Las dos temáticas que vamos a abordar son el duelo en el envejecimiento y la psicopatología en la vejez. Por un lado vamos a comenzar definiendo lo que es el duelo, ¿sí? Desde, digamos, las generalidades y luego vamos a ver cómo se presentan las particularidades en la población adulta mayor. Podemos decir que el duelo es un proceso psicológico saludable, ¿sí? Nos interesa hacer hincapié en la palabra saludable, ¿sí? Y poder pensar que no es una enfermedad, sino que es un proceso, ¿sí? Que se pone en marcha frente a la pérdida de algo, ¿sí? Yo utilizo esa palabra como para hacerlo más comprensible. El psicoanálisis lo definirá como la pérdida de un objeto, que no refiere justamente a un objeto material, ¿sí? Sino vamos a ver de qué pérdidas estamos hablando, de algo, ¿sí? Que puede ser una condición, puede ser una persona, puede ser, sí, un objeto como una casa, algo tangible, ¿sí? Algo significativo para la persona, ¿sí? Algo que tiene mucho valor en su psiquismo, ¿sí? Mucha afectividad, por lo cual eso que ya no está más, ¿sí? Que puede ser que no esté más y que eso sea irreversible o que sea, digamos, algo que sigue existiendo, con lo cual queda la posibilidad de la reversibilidad, ¿no? Y el sujeto queda ahí como en la espera. Eh, pero decimos que es algo muy significativo para la persona, por eso se le da la entidad de pérdida, ¿sí? Entonces, ante eso, ¿sí? Que se pierde, el sujeto tiene que elaborar un proceso de duelo, ¿sí? Es importante entonces destacar que es esperable, ¿sí? Que ante la pérdida de algo muy valorado, este proceso se desarrolle. Es decir, que no es una enfermedad, por lo tanto, tampoco estamos hablando de cura, ¿sí? No hablamos de curar el duelo. Bueno, vamos entrando en algunas particularidades del duelo en la vejez, cómo se presenta en los adultos mayores, ¿sí? Bueno, podemos decir que durante el proceso de envejecimiento, ¿sí? Como ustedes lo están abordando también en otras clases, se producen ciertas adquisiciones que tienen que ver con aquello que se obtiene, que se produce como novedoso, ¿sí? En ese proceso, y también aquellas pérdidas, aquellas, digamos, cuestiones que se van modificando, que hacen al cuerpo, hacen a la situación social de la persona y hacen también a su psicología, ¿sí? O a su personalidad o a sus aspectos, digamos, psicológicos, ¿sí? Como se van modificando ciertas cuestiones y algunas adquieren el estatuto de pérdida. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? Estas adquisiciones y pérdidas repercuten de distinta manera en la subjetividad de cada persona, ¿sí? Principalmente repercuten en la identidad, ¿sí? Por eso pueden generarse ciertas crisis o tensiones, ¿sí? En lo que el sujeto considera que es, ¿sí? O cómo se percibe ante estos cambios, ¿sí? Y también en la autoestima, porque hay cuestiones que cambian y que el sujeto tiene que, digamos, adaptarse, por ejemplo, a una nueva imagen de sí o a una nueva condición o situación en la sociedad. Por ejemplo, pasar de ser trabajador, ¿sí? O profesional a ser una persona retirada, jubilada. Todos estos cambios, ¿sí? Tanto las adquisiciones como las pérdidas,
conllevan o llevan al adulto mayor a hacer un duelo por su propio envejecimiento, sobre todo lo que tiene que ver, como decíamos, con las pérdidas, ¿no? ¿De qué pérdidas hablamos? Estamos refiriéndonos a roles, por ejemplo, ¿sí? Que pueden ser roles laborales, pueden ser roles al interior de la familia, pérdidas de personas queridas, ¿sí? También pueden ser de familiares, de pares, es decir, personas de la misma edad o rango etario, ¿sí? Etapas vitales previas, se adquiere, digamos, en cierto sentido la conciencia de finitud, porque ya el tiempo, ¿sí? No es el tiempo de cuando sea grande o el tiempo de cuando me jubile, ¿sí? Esa situación ya llegó y el tiempo se presenta como finito. Ya la muerte no es representada como ajena o como la muerte de los otros, sino que la muerte empieza a representarse como posible, ¿sí? Como propia, y esto también se genera a partir de la identificación con los pares, ¿no? Esos amigos que comienzan quizás a fallecer y que tenían la misma edad que la persona, ¿no? Entonces, ahí comienza, digamos, a pensarse como próxima, ¿sí? Y el tiempo, como decimos, adquiere una nueva dimensión y es el tiempo de lo finito. También hablamos de pérdidas de ideales, de pérdidas de proyectos. Durante la pandemia hubo muchas personas que tuvieron que posponer o resignar algunos proyectos que se habían propuestos y que no pudieron ser realizados, ¿sí? Algunos los están retomando en este momento y otros ya no están dentro de las posibilidades. Como decíamos, ¿cuáles son estos cambios y pérdidas que se producen en el envejecimiento y que comportan, ¿sí? Un trabajo de duelo? La viudez, ¿sí? Es decir, la muerte del cónyuge, que por lo general, digamos, vamos a ver que la viudez, digamos, es femenina, ¿sí? Que hay una sobrevida de las mujeres respecto de los hombres. Los cambios en la pareja, ¿sí? Aquellos que continúan en pareja, en aquella pareja que ha dado origen a la familia, esos cambios también, ¿sí? Están dentro de la pérdida, porque hay que duelar una imagen o un ideal de pareja e investir o, digamos, adaptarse a una nueva situación, una nueva realidad. Se producen cambios en la sexualidad, que tiene que ver con los cambios propios de la genitalidad, ¿sí? Aquello que está más relacionado con la función sexual biológica, ¿sí? La jubilación como un hito en la vida de las personas, que por supuesto es importante y tiene que ver con el rol que la persona tenía en la sociedad, con un ámbito laboral que a su vez le proveía vínculos sociales, los cambios económicos que trae aparejado también la jubilación, ¿sí? En cuanto al estilo de vida que puede sostenerse, ¿sí? En función de los saberes percibidos, las pérdidas en las capacidades físicas, y esto es bastante amplio, ¿sí? Con capacidades físicas, sensoriales y cognitivas nos referimos a los cambios en las funciones, ¿sí? Como lo que puede ser la motriz, los cambios en los sentidos, tanto en la audición como en la visión, ¿sí? Y los cambios en área cognitiva, ¿sí? Que implica todas las, digamos, las modificaciones que las personas observan en muchos casos con respecto a su rendimiento intelectual o cognitivo, ¿sí? Le hace memoria, atención, concentración. Por otro lado, aparece junto, ¿sí? Con la presencia de la conciencia de envejecimiento, el temor frente a la hospitalización o la institucionalización, ¿sí? Y, por supuesto, el miedo a la enfermedad, a la discapacidad y a la muerte, ¿sí? Este miedo que aparece de depender, ¿sí? Que ustedes como cuidadores lo van a notar o ya lo notan, depender de un otro, ¿sí? Depender de un otro en aquellas cuestiones que uno podía valerse por sus propios medios, en las cuales, digamos, uno era independiente.
trabajamos también con una definición de independencia y autonomía que ustedes ya lo han, digamos, abordado en otras clases. Entonces, podemos encontrar, ¿sí?, en los primeros estadios del proceso de duelo, es decir, se ha producido una pérdida, ¿sí?, de estas cuestiones que venimos conversando, y lo que podemos notar a nivel, digamos, de manifestaciones es en la persona pena, tristeza, apatía, desinterés, abulia, es decir, falta de voluntad, descuido en el aspecto personal. Con descuido en el aspecto personal también hago, digamos, englobo varias cuestiones. Descuido en el aspecto personal, tanto en lo que es el aseo, en lo que es su alimentación, en lo que son los hábitos de sueño o los hábitos que tenía con respecto a justamente al autocuidado, ¿sí? Inhibición psicomotriz, insomnio o hipersomnia, ¿sí? Esta cuestión de o no poder dormir o estar demasiado tiempo durmiendo, despierto también, y alteraciones, como decíamos, en la alimentación, ¿sí? Puede darse que la persona pierda el apetito o que coma de manera excesiva, ¿sí? Como una especie de canalizar la ansiedad. Bien, pero si bien aparecen todas estas manifestaciones, seguimos rescatando que el duelo es una reacción esperable, ¿sí? Que es un proceso psicológico saludable, que no es una enfermedad, ¿sí? Que es, como decimos, es algo que se espera que ocurra ante la pérdida, ¿sí? Este proceso, justamente por eso lo denominan proceso, transcurre, ¿sí?, en etapas o en fases, ¿sí? Y también queremos destacar que como estamos hablando de sujetos, de subjetividad, no hay unos tiempos determinados en los cuales esto se produzca. Por eso yo he colocado cronología indeterminada, ¿sí? Porque es muy difícil establecer una cronología con los tiempos psicológicos, ¿sí? Entonces, en líneas generales lo que podemos decir es que se plantea este proceso en 3 etapas y que cada una de esas etapas, ¿sí?, tiene unas ciertas manifestaciones observables y que se presentan de manera, digamos, frecuente o que son esperables, ¿sí? Entonces, la primera etapa ha sido denominada de negación, ¿sí?, en donde se observan las siguientes manifestaciones: agitación, llanto, protestas, desasosiego, negación de la pérdida, ¿sí? La persona busca responsables o se autorresponsabiliza, ¿sí? Expresa ingratitud los que tratan de consolarlo y necesita sentir el dolor, ¿sí? Esto es importante conocerlo, ¿sí? Para que cuando uno esté acompañando a una persona, ¿sí?, que esté atravesando un proceso de duelo, no sienta que es personal esta ingratitud, ¿sí?, que a uno no le agradecen o no se valora lo que uno está haciendo, sino que es una manifestación propia, ¿sí?, de esta etapa del duelo, ¿sí? Por otro lado, la segunda etapa, ¿sí?, se denomina de identificación y tiene que ver con las manifestaciones de desesperanza, una conducta desorganizada, el descuido personal. El descuido personal, vuelvo a lo anterior, todo lo que es autocuidado se descuida, valga la redundancia. Hay una aceptación de la pérdida, ya no la negación de la etapa anterior. Por eso aparece la tristeza, porque se aceptó, se reconoció que algo se perdió, ¿sí? Cuando yo lo niego, no me pongo triste, porque no le estoy dando entidad, lo estoy negando. En cambio, en esta segunda etapa, al reconocer que eso que se perdió ya no va a volver, ¿sí? Recuerden que no estoy hablando solamente de personas, ¿sí?, sino que estoy hablando de estados también o de objetos, como puede llegar a ser una mudanza, ¿sí?, dejar el hogar y mudarse a otro lugar, por ejemplo, ¿sí? También hablábamos de pérdidas de funciones, ¿sí? Bueno,
Entonces decíamos, se reconoce esa pérdida y en consecuencia aparece la tristeza, ¿sí? Las conversaciones se tornan monotemáticas, es decir, se habla, ¿sí?, en torno a lo perdido, ¿sí? Y hay un desinterés por el mundo externo, ¿sí? La tercera etapa tiene que ver con la reconexión. ¿Con la reconexión con qué? Justamente, con este mundo externo y con el mundo interno, con uno mismo, ¿sí? El fin del duelo, entonces, se manifiesta a través de la posibilidad de interesarse por nuevas cuestiones, personas, relaciones y por sí mismo. Bueno, recordamos entonces que estas tres etapas no podemos, ¿sí?, ponerle una cronología determinada. Estas tres etapas son por las que atraviesa, ¿sí?, el duelo normal, ¿sí?, un duelo elaborado, un duelo resuelto. Tenemos también algunos procesos de duelo que se tornan patológicos, ¿sí?, y que tiene que ver con la dificultad de aceptar la pérdida, ¿sí? Recuerden que en la segunda etapa del duelo normal, digamos, hablábamos de una aceptación de la pérdida. En cambio, en este tipo, digamos, de tránsito del duelo, ¿sí?, más relacionado con lo patológico, hay una imposibilidad de aceptar la pérdida, ¿sí? Y se observan las siguientes manifestaciones. Tristeza, pero es una tristeza, ¿sí?, con el agregado de pesadilla. Ya no es, digamos, solamente la tristeza anterior, sino que se manifiesta algo del orden del trauma, ¿sí?, relacionado con pesadillas y sueños referido a lo perdido. Autorreproches desmedidos, ¿sí?, elevada ansiedad, anhelos y pensamientos intrusivos asociados con una muerte dolorosa, o el enojo extremo asociado con la percepción, por ejemplo, de negligencia médica, ¿sí? Entonces, estas cuestiones pueden dificultar el pasaje, ¿sí?, a la siguiente etapa en el duelo. Y entonces, en ese caso, hablaríamos de duelo patológico. Vamos a entonces mencionar algunas particularidades del duelo en la vejez, ¿sí? Contrariamente a lo que se cree generalmente en nuestra cultura, tiene que ver con un prejuicio también con respecto a la vejez. Las personas mayores no son más vulnerables ante la pérdida de seres queridos, ¿sí? La experiencia acumulada con respecto a duelos previos, ¿sí?, le sirve como un facilitador o le funciona, puede actuar como un facilitador ante la necesidad de afrontar las pérdidas que acompañan al envejecimiento, ¿sí? Entonces, los datos estadísticos nos dicen que las personas de 70 o 80 años presentan menos depresiones reactivas a los duelos que la gente más joven, ¿sí? Estos son datos interesantes a conocer y a su vez para poder desaprender esos prejuicios con respecto al envejecimiento y a las personas mayores en general, ¿sí? Me parece importante también destacar que el cuidador, ¿sí?, en su rol puede orientar a los familiares para que no les oculten a las personas mayores, ¿sí?, la información con respecto a pérdidas de seres queridos, por ejemplo, ya que es necesaria esta información para una elaboración saludable del duelo, ¿sí? Es decir, que no hay que ocultarles información en pro de evitarles un dolor, ¿sí? Esto no funciona de esta manera, al contrario. Bueno, continuamos con las particularidades del duelo en la vejez, ¿sí? Las pérdidas inesperadas tienden a afectar el trabajo de duelo y se asocian a la depresión y al aislamiento social, ¿sí? Aquello que, digamos, no pudo ser previsto, no está dentro de lo esperable, ¿sí? El fallecimiento relativamente previsible, o sea, es decir, por el contrario, digamos, o precedido de grandes exigencias de cuidado, puede traer alivio a los familiares que han acompañado a esa persona que falleció, ¿sí? El duelo suele ser mejor sobrellevado si estuvo informado de la enfermedad, volvemos,
digamos, al punto anterior que estábamos conversando, de no ocultar información, ¿sí? Para evitarle un dolor. Al contrario, ¿sí? El duelo es mejor sobrellevado si la persona estuvo informada, ¿sí? Y a su vez se ha podido, digamos, acompañar a ese familiar durante esa enfermedad, ¿sí? Y como decíamos al inicio de esta clase, la viudez se presenta principalmente en mujeres y eso también tiene características particulares. Ustedes han tenido clases también de perspectiva de género y una visión, digamos, de la vejez y el envejecimiento atravesada por esta perspectiva, y me parece importante que en este punto también, digamos, lo podamos pensar. Entonces, con respecto al duelo, ¿sí? Podemos decir que el duelo va a depender, o el tránsito por el proceso de duelo va a depender de las características de cada persona. Las características de cada persona también incluimos el género, ¿sí? Eh, es decir, que el proceso de duelo es único e intransferible, ¿sí? No podemos esperar que una persona reaccione igual que a otra en un proceso de duelo. Incluso una misma persona en momentos distintos de su vida puede, digamos, transitar el duelo de una manera diferente, y eso también tiene que ver con lo que se ha perdido, ¿sí? En algunos casos, entonces, la tristeza desmesurada se extiende y hay una dificultad para reconectarse con el exterior. En otros casos, ¿sí? Por eso no podemos, digamos, establecer un patrón general para todos, ¿sí? En otros casos, la conciencia de finitud, es decir, esta cuestión de tener presente que el tiempo es finito, que el tiempo se acorta, ¿sí? Esa conciencia de finitud actúa como motor impulsor hacia nuevas actividades vitales o hacia la vitalidad en general, ¿sí? Es decir, la persona toma conciencia del poco tiempo, ¿sí? Que puede quedarle, ¿sí? Y se conecta con la vida, en algunos casos, ¿sí? En otros casos, como decíamos, la tristeza desmesurada se extiende en el tiempo. Por eso tampoco podemos hablar de una cronología determinada, ¿sí? Es muy importante que la persona cuente con un espacio para expresar su dolor y que ese espacio, a su vez, respete, ¿sí? Las formas de hacerlo, ¿sí? Es decir, sus creencias y costumbres. Hablamos de creencias religiosas, hablamos de costumbres sociales, culturales. Entonces, lo que vamos a decir también es que el duelo, además de ser único e intransferible, además de ser un proceso psicológico saludable, ¿sí? Es un proceso que está determinado socioculturalmente, ¿sí? Entonces, en este punto, en el punto de brindar un espacio y brindar un espacio en donde se respeten las costumbres y creencias de la persona que está transitando el duelo, es relevante la función del cuidador, ¿sí? En la intimidad de la conversación podrá ayudar el cuidador a reencontrar eso que se ha a reencontrar en la memoria, ¿sí? Eso que se ha perdido, y permitirle sentir al adulto mayor que tiene a alguien que lo mira y lo contiene, que lo mira en su singularidad, ¿sí? En su, digamos, particularidad. Y ofrecerse entonces, ¿sí? Como alguien que lo mire y lo contiene, no igual a la persona que se perdió, ¿sí? Pero sí con la expectativa de un nuevo vínculo, ¿sí? Es decir, no ubicarse en el lugar de lo perdido, ¿sí? Ni intentar reemplazarlo, sino ofrecer algo nuevo, un nuevo vínculo, con otras características y otros objetivos o propósitos. Entonces, también hay que considerar que el duelo de la persona mayor interpela al cuidador o cuidadora sobre sus propias experiencias de duelo, ¿sí? Aquellos duelos no resueltos o aquellos duelos que de seres queridos o de funciones o de situaciones, ¿sí? Bien, vamos a comenzar ahora a trabajar
con el apartado de la psicopatología en la vejez. Vamos a hacer mención a algunas de las patologías más frecuentes, ¿sí?, que se presentan en los adultos mayores. Esto tiene que ver con una posibilidad, ¿sí?, de conocer algunas manifestaciones, ¿sí?, pertenecientes a la psicopatología y a su vez poder, digamos, pensar que muchas de estas cuestiones pueden confundirse con algunas manifestaciones del proceso de duelo, poder estar atentos a eso, si la persona, digamos, manifiesta alguna sintomatología, si está relacionada con algún proceso de duelo o si cursa, ¿sí?, una psicopatología, como por ejemplo la depresión, ¿sí?, que es una patología psíquica muy común en la vejez. Se trata de un trastorno del estado de ánimo en donde se presenta además el dolor psíquico en su máxima expresión, en donde hay una falta de voluntad, ¿sí? La persona no es que no quiere levantarse de la cama, muchas veces se confunde y hay reclamo por parte de los familiares, a veces hacia el cuidador, sino que es que no puede. Ustedes en el material correspondiente a este capítulo van a encontrar, ¿sí?, todas las manifestaciones detalladas de cada una de estas manifestaciones psicopatológicas, ¿sí? Ansiedad, ¿sí?, que también, ¿sí?, es una reacción emocional, una actitud que anticipa la presencia de un peligro inminente. El peligro que se espera es desconocido, esto hace, digamos, a la particularidad de la ansiedad, y es por ello que se desencadena este sentimiento. Las pérdidas mencionadas en el apartado de duelo, ¿sí?, pueden desencadenar ansiedad en la vejez. Por eso es muy importante tener presente si se trata de una manifestación propia o correspondiente a un proceso de duelo, ¿sí?, o si no hay una pérdida que la esté originando y hay algo del orden de lo psicopatológico que está presentándose en esa persona mayor. Algo muy frecuente también que tiene que ver con la hipocondría, ¿sí? La hipocondría muchas veces está, digamos, relacionada o confundida con una biomedicalización de la vejez, y también podemos hablar de una, digamos, excesiva lectura patológica de la vejez. Con esto que estoy diciendo, que en algunas situaciones la vejez se ha asociado a la enfermedad, ¿sí? Desde el prejuicio se ha considerado en muchas ocasiones que por el solo hecho de envejecer uno iba a enfermar, ¿no? Y no necesariamente tiene que presentarse. Podemos, digamos, hablar de envejecimientos activos y saludables, como lo han visto también en clases anteriores, ¿sí? Entonces, la hipocondría, ¿sí? Quien la padece está convencido que está o que tiene posibilidades de estar afectado por una o varias enfermedades. Y entonces allí es donde se presentan consultas reiteradas a médicos, quizás hasta de distintas especialidades, sin la conformidad con lo que esos médicos dicen al respecto, porque hay como una especie de certeza, ¿sí?, con respecto a que algo se tiene, ¿sí? Vuelvo a reiterar, ustedes en el cuadernillo, ¿sí?, o en el material del módulo van a encontrar desarrolladas con mayor profundidad cada una de estas presentaciones psicopatológicas, ¿sí? Trastorno cognitivo leve, ¿sí?, también es una de las psicopatologías frecuentes en la vejez. Tiene que ver con un estadio transitorio, ¿sí?, entre los cambios normales que se producen en el área cognitiva, en el proceso de envejecimiento, y los problemas ocasionados por la demencia, ¿sí? Es decir, que es una transición entre los cambios esperables por el envejecer y aquello que linda o roza con la patología, en este caso con las demencias, como por ejemplo puede ser el Alzheimer. Las demencias, ¿sí?, propiamente dichas, que son aquel trastorno que presenta múltiples problemas cognitivos, ¿sí? Ustedes en el cuadernillo tienen descrito muchas manifestaciones y la sintomatología que presentan las demencias, que tiene que ver también con varias cuestiones como la desorientación temporoespacial,
que la persona pierde referencias, se alteran los datos biográficos o autobiográficos. Bien. El síndrome agudo confusional o confusional agudo, ¿sí? Que es un trastorno cognitivo de comienzo brusco. Las demencias pueden ser de comienzo lento o comienzo brusco. Como decía, este síndrome confusional agudo es de comienzo brusco, por eso se le denomina agudo, ¿sí? Y se debe a patologías clínicas, neurológicas o tóxicas agudas tratables, por lo que el cuadro es reversible. Y en este punto también se diferencia de las demencias. Y por último vamos a hacer mención al síndrome de dependencia del alcohol, que así lo ha denominado la OMS, la Organización Mundial de la Salud. También, digamos, se lo han denominado anteriormente como alcoholismo, consumo problemático del alcohol, o bueno, cierta dependencia, que tiene que ver justamente con esto, que es digamos, es un diagnóstico de dependencia al alcohol y que en muchos casos pasa desapercibido en las personas mayores. ¿Por qué? Porque volvemos al prejuicio y digamos, a la lectura social que se hace de la vejez y del envejecimiento, ¿sí? Así como, por ejemplo, en muchas ocasiones las patologías relacionadas con la sexualidad, ¿sí? Las infecciones de transmisión sexual no son abordadas porque se considera que en la vejez o en el envejecimiento no hay sexualidad o no hay genitalidad, ¿sí? Aunque son diferentes, no las estoy tratando como sinónimo, la genitalidad tiene que ver con, como decíamos, lo relacionado con lo biológico y que sí que se producen modificaciones en el rendimiento. Además, bueno, que en las mujeres ya no hay posibilidad de reproducción, en las mujeres mayores, ¿no? Y bueno, se presenta la menopausia también. Y la sexualidad tiene que ver cómo, digamos, tiene que ver con el deseo, ¿sí? Pero además tiene que ver cómo el sujeto inviste, o a ver qué palabra podemos utilizar, cómo se relaciona con esa genitalidad, ¿no? Digamos, cómo es más amplia, ¿sí? Que la genitalidad, la sexualidad. Incluye, digamos, como decíamos, el deseo y otras cuestiones, el erotismo también, ¿sí? Tiene que ver más bien con algo más cultural, no solamente lo biológico, ¿sí? Cómo uno entiende la sexualidad, qué está permitido, qué no, qué concepciones tiene. Y está relacionado con el placer también, ¿no? Bueno, por supuesto, lo que uno se permite con respecto al placer. Entonces, decimos, así como no se habla de sexualidad en la vejez, se presentan enfermedades o infecciones de transmisión sexual por no abordar ese tema, porque a su vez, como las personas ya pierden su función de reproducción, ¿sí? Dejan de utilizar preservativos y entonces pueden contagiarse infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Entonces, así como se hace esa mala interpretación, ¿sí? Y no se interviene, en el caso del alcoholismo sucede algo similar, ¿sí? No es percibido en la población adulta mayor, con lo cual no es tratado de la manera adecuada, ¿sí? O no es ni diagnosticado ni en consecuencia intervenido de la manera que se requiere, ¿sí? Entonces, es importante poder detectar, ¿sí? En el manual lo van a encontrar, ¿sí? En el manual o en el material sobre el capítulo las manifestaciones, ¿sí? Que indican que hay una dependencia al alcohol, para no tener, digamos, una lectura prejuiciosa y errónea con respecto a este síndrome en la vejez, ¿sí? Bueno, espero que les haya, digamos, resultado interesante y enriquecedor el material que hemos abordado en esta clase. Quedo a su disposición, vamos a estar en contacto a través del foro y les agradezco por su atención. Gracias.